reconstruyendo al Barcelona y ganando consigo premios europeos que no he ganado desde hace mucho, parte 2. Bueno, para comenzar vamos a utilizar la ruleta por primera vez, y a rezar para que no nos toque algo malo. Bueno, parece que esta vez nos toca fichar a una joven promesa. Para mantener las cosas interesantes y no repetitivas, evitaré fichar a promesas que ya conocemos como Cerrato o Julián Barreto, y en su lugar mejor ficharemos a promesas generadas por el juego, pero antes de hacer eso, déjenme mostrarles al canterano que nos han asignado. Su nombre es Bernardo Herrero, y es un defensa que también puede jugar como lateral derecho, y tiene un potencial muy bueno de 80 a 94. Bueno, una vez dicho esto, me dirigí a buscar a un jugador promesa, pero como no tengo ojeadores para evaluar su potencial, me basé en 4 aspectos clave para identificar a un jugador con buen potencial. Primero, me fijé en su valor de mercado, esto porque los jugadores con un valor alto suelen tener un buen potencial. Segundo, consideré su edad, ya que los jugadores jóvenes generalmente tienen más margen para crecer y mejorar. Tercero, analicé sus estadísticas disponibles para asegurarme de que tenga un rendimiento destacado. Con estos criterios en mente, procedí a buscar a nuestro próximo jugador promesa. Tenía en mente comprar a Jamal Musiala, pero su precio superaba nuestro presupuesto. Así que decidí vender a algunos jugadores que, en mi opinión, no eran esenciales para el equipo. Con estas 3 ventas, logramos reunir 36 millones, lo cual aún no era suficiente para fichar a Musiala. Por lo tanto, no queda más que descartarlo y seguir buscando otro jugador. Estuve buscando y finalmente encontré un jugador que cumplía con los criterios que mencioné. Tenía una buena edad y su única estadística visible, la de pase, era realmente destacada. La prueba de fuego fue verificar si el precio que pedían por él era alto, ya que esto indicaría un buen potencial. Así que hice una oferta de 10 millones, pero fue rechazada, lo que confirmó que el jugador tenía un buen potencial. Para no dejar pasar la oportunidad, ofrecí 31 millones, y aceptaron. Después de ficharlo, rápidamente revisé sus estadísticas y, efectivamente, tenía excelentes cifras y una buena media. Luego, rezándole a Dios, revisé su potencial, esperando no haber desperdiciado 31 millones, pero afortunadamente su potencial era increíble, entre 85 y 99. Con esto confirmado, organizaré la plantilla para continuar con la temporada. Mi objetivo es, como mínimo, ganar la liga. Así quedaría la plantilla por ahora. La verdad es que no hay muchos cambios, pero a medida que avance la temporada, haremos más fichajes para mejorar el equipo. Comenzamos la temporada jugando los primeros amistosos, ganando uno contra el Celta y perdiendo otro contra el City. Después de eso, disputamos el primer partido oficial de la Supercopa contra el Betis, un enfrentamiento que ganamos fácilmente 2-0. Luego avanzamos a la final contra el Girona, un partido en el que fuimos claramente superiores, ganándolo también 2-0. Con esto, ganamos la Supercopa por segunda vez. Nos enfrentamos a Las Palmas en un partido de liga poco sorprendente, que ganamos 2-0. Nuestro siguiente rival en liga fue el Girona, a quienes volvimos a enfrentar y, al igual que la vez anterior, ganamos, esta vez con un contundente 4-0. Después de eso, jugamos 8 partidos más de liga, ganándolos todos y manteniéndonos invictos con 0 derrotas y 0 empates. Esto nos bastó para clasificarnos a la Champions, donde afortunadamente nos tocó un grupo accesible. Nuestro primer partido de Champions fue contra el Leipzig, un encuentro con muchas oportunidades que ganamos 4-2. Luego, en Liga, nos enfrentamos al Celta de Vigo en un partido sin mucha emoción, que ganamos 3-0. Nuestro siguiente oponente en Liga fue el Espanyol, un partido en el que fuimos claramente superiores, ganando 3-0.
Posteriormente, nos enfrentamos al Milan en la fase de grupos de la Champions, un partido difícil que perdimos 1-2. Después, jugamos contra el Getafe, ganando 2-0. Nuestro próximo rival fue el Real Zaragoza en un partido de la Copa Nacional, un encuentro muy cerrado que ganamos 1-0 en la prórroga. Jugamos 2 partidos de la Copa Nacional, los octavos y los cuartos de final, ganándolos ambos y clasificándonos para las semifinales. Después de eso, disputamos 14 partidos de liga, de los cuales ganamos 13 y empatamos 1. En la Champions, logramos pasar la fase de grupos, ganando 3 de los 4 partidos restantes, y en octavos nos tocaría medirnos ante un PSG decidido a arruinarnos la noche. Antes del encuentro, refresqué la plantilla con algunos cambios. El partido terminó con un resultado sorprendente a nuestro favor, donde arrollamos al PSG con un contundente 4-1. En el partido de vuelta, el PSG llegó con hambre de remontada, pero nosotros no íbamos a permitirlo. A pesar de sus esfuerzos, poco pudieron hacer contra mi Barcelona, que estaba decidido. Lográbamos contener al PSG y asegurar nuestro avance a cuartos. En la liga jugamos 3 partidos y los ganamos todos, manteniéndonos en el primer lugar. Además, quiero destacar que, a estas alturas de la temporada, tanto la joven promesa que fichamos como el canterano que recibimos han estado progresando muy bien en el club. Se ponían interesantes estos cuartos de final de la Champions, ya que nuestro siguiente rival era el Atlético de Madrid. Ambos equipos tuvimos oportunidades muy cerradas, y el partido terminaría con un tímido 0-0. Los noticieros ya nos daban como ganadores de la liga, y nos enfrentábamos a la Real Sociedad en un partido poco interesante. Aunque lo perdimos, seguimos en el primer lugar de la liga. Lo malo es que esta derrota rompió nuestro invicto de 0 derrotas en liga. En la vuelta, nos enfrentamos al Atlético de Madrid y ambos equipos estábamos preparados. Salí al campo con el mejor 11 disponible. Afortunadamente dominamos por completo el partido y lo ganamos 3-0. Con esta victoria oficialmente aseguramos nuestro lugar en las semifinales después de mucho. En la liga, jugamos contra el Betis en un partido sin muchas ocasiones que terminó en empate. Afortunadamente, seguimos en el primer lugar con 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. El siguiente partido era crucial, ya que disputamos las semifinales de ida de la Copa contra el Granada. Aunque fue otro partido con pocas oportunidades, y también terminamos empatando. En el siguiente partido contra Osasuna, necesitaba ganar para asegurar el título de liga. Afortunadamente, ganamos 1-0 y así nos aseguramos el campeonato. Con esto, ahora sumamos 3 trofeos ganados hasta este punto en nuestra carrera. Aún teníamos un asunto pendiente contra el Granada. El partido de vuelta de las semifinales de la Copa Nacional, el encuentro estuvo muy igualado, sin regalar nada y finalizó en empate, llevándonos a una definición por penales donde claramente fuimos superiores. Ganamos en la tanda de penaltis, asegurando así nuestro puesto en la final de la Copa Nacional. De nuevo en la Champions, nos enfrentamos en semifinales contra un viejo rival del pasado. A pesar de tener varias bajas por cansancio entre los titulares, salimos al campo decididos a darlo todo. El partido fue un verdadero espectáculo con muchos goles, terminando en un emocionante empate de 3-3, dejando que se defina todo en la vuelta. Regresamos para saldar la deuda pendiente, saliendo con nuestro mejor 11 posible y esperando una magnífica noche de Champions. El partido estuvo muy reñido y terminó en un empate sin goles, llevándonos a una emocionante tanda de penales. De manera emocionante, ganamos en los penales asegurando así nuestro puesto en la final de la Champions. Antes de jugar la final, tuvimos que medirnos ante el Atlético, quienes querían arrebatarnos la Copa Nacional después de haberlos eliminado de la Champions. Sin embargo, logramos ganarles gracias a un gol de Guiu, asegurándonos así el título de la Copa Nacional y sumando nuestro cuarto trofeo a las vitrinas del club. Pero miren con quién nos encontramos en la final, nada menos que el mismo City que nos eliminó en cuartos el año anterior. Esta vez buscábamos redimirnos por lo sucedido, salimos al campo dispuestos a darlo todo.
Sin embargo, una vez más, las sombras del pasado nos atormentaron y caímos nuevamente ante el City. En esta temporada, casi lo ganamos todo, pero hay que admitir que llegar tan lejos es un logro notable. Aunque no pudimos renovar mucho la plantilla, debido a la falta de presupuesto, nuestros jugadores demostraron un gran espíritu y determinación en cada partido. A pesar de la derrota, estoy orgulloso del esfuerzo y el rendimiento mostrado por todo el equipo. La tercera parte no tardará tanto en subir como esta, lo más probable es que esté lista para el jueves como máximo. Nos vemos pronto, no olvides suscribirte, hasta luego.